0,40 kilopascales, que equivalen a 0,40 metros de nieve fresca. Peso específico de 1 kilonewton metro cúbico. De eso se está sacando, ¿no? Estamos convalidando normas, se podría decir. Luego, B. Cálculo de CE, el coeficiente de exposición, ¿no? Este, por ejemplo, puede estar en una zona bastante, el CE, por ejemplo, aquí, puede estar en una zona de exposición, pues, ¿cómo decirlo? Tipo B, ¿no? Aquí ya estaríamos escogiendo el tipo de zona, ¿no? Esto ya acordémonos para el viento. Tipo B, es decir, zona o categoría de rugosidad tipo B, que ya vimos que es justamente en esta parte, zonas urbanas y suburbanas con estructuras o áreas boscosas o terrenos con obstrucciones numerosas. ¿Está bien? Muchas veces en industria se trabaja con esto, con rugosidades tipo B, porque se tiene edificaciones industriales por todo lado. Así que vamos a trabajar con rugosidad tipo B. ¿Ok? Nos debemos acordar de eso para el tema de el viento. Entonces, rugosidad B. Con la rugosidad tipo B, vamos aquí y vemos, ok, está totalmente expuesto, ¿ok? Y le vamos a decir que es 0,9. Totalmente expuesto, parcialmente expuesto. Aquí vemos justamente sus valores, ¿no? La categoría del terreno y la exposición del techo o las condiciones deben ser escogidas de manera representativa y de manera anticipada durante la vida de la estructura. Un factor de exposición debe ser determinado para cada techo de una estructura, ¿no? Parcialmente expuesto y demás. En este caso vamos a ponerlo como totalmente expuesto, ¿no? Por tanto, mi C sub E va a ser igual a 0,9 totalmente expuesta. Bien. Luego, C. Cálculo de CS, ¿no? Cálculo de C sub S, perdón, no es de C sub S, es de C sub T, del coeficiente térmico. Entonces, el coeficiente térmico está en base a esta tablita, ¿no? Nos dice, estructura sin calentar al aire libre, ¿no? Mantenidas justo encima de la refrigeración entre 4 y 10 grados. Y otras estructuras con ventilación fría, ¿no? Estructuras frías y estructuras continuamente calentadas. Depende. Muchas veces este tipo de estructuras no se calientan, depende del proceso que se esté dando si es que estamos en la industria, ¿no? Entonces, de esta manera, pues se puede tomar 1,2 en base a que vemos que es una estructura no calentada, ¿ok? Que no se va a calentar. Bien, tal vez estemos en el altiplano, por ejemplo. Entonces, sí estamos a unas temperaturas de 4 a 10 grados centígrados afuera, ¿no? Por tanto, CT es igual a 1,2. Listo. Estructura no calentada, ¿ok? Altiplano le vamos a poner ahí, para que se pueda entender. Luego, el C sub cálculo de PS, si no me equivoco, ¿no? O PF, PF, perdón, que sería la carga de nieve sobre el techo plano, ¿no? Entonces, PF
tendríamos justamente esto, ¿no? PF que es igual a 0,70 por C sub E por C sub T por PG. 0,7 por 0,9 por 1,2 por PG, que sería 0,40 kilopascales, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el PF es igual a ¿cuánto? 0,7 por 0,9 por 1,2 por 0,1. 0,3. Listo. Tenemos ahí el cálculo de para un techo plano. ¿Qué nos dice esto para un techo plano? De que se puede usar que la carga mínima sea entre hasta 15 grados, que sea justamente el PF, ¿no? Podríamos tomar directamente eso, que el PF sea igual al PM, la carga mínima, pero tal vez podríamos calcular por si acaso, ¿no? Tenemos 15 grados, cabalito, ¿verdad? Cabalito tenemos 15 grados. Por tanto, en esta parte vamos a poner cálculo de CS, ¿no? Justamente la inclinación, ¿no? ¿Cómo calculo este CS? Pues en base a esta. ¿Dónde? CT sea igual o menor a 1,2. Estamos acá. Superficies resbalosas, no, no es una superficie resbalosa. Es otro tipo de superficie. La calamina no es una superficie resbalosa como tal, digamos, tiene rugosidad. Así que estamos en esta de aquí. Y vemos justamente que para 15 grados estamos por aquí, ¿no? 15. Vemos que es 1, tal vez un poquito menos que 1, pero es 1 en ambos casos. Como podemos ver, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues tomamos como un valor de 1 esta parte. Vemos que todito es 1, así que mi CS sería 1, ¿no? Porque yo caigo justamente por aquí, para 15 grados, estoy un poquito más abajo, estaría por acá. Uy, bien chueco. Por ahí, digamos, más o menos, ¿no? Toco las dos a 1. Bien. Entonces mi CS es 1, técnicamente. Vuelvo acá. Puedo sacarme esto, por si acaso. Control C. Ahí, control V. Y me llevo esto, ¿no? Ahí. De aquí, con rojito, 15 grados, CS igual a 1, ¿no? Decimos aquí. Para alfa igual a 15,07 grados, aproximadamente 15 grados, decimos que CS es igual a 1, ¿no? Luego, en una nueva página, tenemos lo siguiente. F, cálculo de PS, ¿no? La presión o la carga en techo inclinado. Pero tenemos que el PS es justamente CS por ¿qué? Por el PF, ¿no? 1 por 0,30 kilopascales, pues aquí nuestro PS nos da justo 0,30 kilopascales, ¿no? De esta manera. 30 kilopascales. ¿Qué nos dice? Que este PS o el no debe ser menor al mínimo. Y el mínimo justamente es
El mínimo justamente es PF. Entonces, estamos igualitos. Mi mínimo es justamente esto. Y lo que voy a poner en el techo es esto, ¿verdad? Obviamente, ese PS que estoy calculando no debe ser mayor al máximo que está en función a la categoría, pero como vemos es 1,20, 1,44, 1,68. No se pasa en ningún lado, ¿no? De esta manera, entonces, digo que mi carga, luego, digo que mi carga de nieve, S le voy a poner así, es 0,30 kilopascales, ¿no? De esa. Bien, entonces, como vemos, no es muy complicado calcular las cargas gravitacionales, ¿no? Ahora, ¿dónde viene el problema? Es aquí. En esta parte, 4, 5, 5 creo, ¿no? Carga de viento. Aquí viene el problema. Bien, entonces con la carga de viento, lo primero que debo hacer yo, A le voy a poner aquí, cálculo de KZ. Y en este caso no se va a volver KZ, se va a volver KH. ¿Ok? KH. Porque estoy hablando de naves industriales. Donde mi H es justamente H1 más H2 dividido entre 2. ¿Qué es H1? ¿Qué es H2? Es esto. Las alturas, ¿no? 9,5 y 6. Necesito la altura promedio. Así que, bueno, más 6 metros dividido entre 2. ¿Cuánto nos da el valor de H? 7,75. Bien, 7,75. El ángulo alfa, que en este caso se va a convertir en tita, y esto es igual a ver, mejor lo hagamos así. Mi ángulo tita, que es igual a mi ángulo alfa, bueno, estamos cambiando el nombrecito nomás, 15,07 grados. Bien, esto no es grados, esto es metros. Bien, ahí ya tenemos esta parte, ¿no? Con este factor, pues verificamos, ya vimos que es una categoría con rugosidad tipo B. Digo, ¿cómo tenemos o cómo se tiene rugosidad B? Como se tiene rugosidad tipo B, se asume categoría B de exposición, ¿no? Entonces, como es categoría tipo B, es alfa y luego tenemos Z sub G, que esto está en base a esta parte. Ah, perdón, en las diapositivas, ¿no? Aquí. B, 7,5 y 1000. 7,5 grados o 7,5 y 1000 metros. 1000 metros. Luego, decimos que H es mayor a 4,6 metros. Por tanto, mi K sub H es igual a 2,41 multiplicado por, en este caso ya no sería Z, sino sería H entre ZG. Todo esto entre 2 elevado a 2 alfa. 2,41, aquí tengo 7,75 entre ZG, que sería 1000, dividido entre 2, perdón, elevado, siempre me confundo. Así es. Ahí tengo el factor de K sub H.
¿Ok? El factor de K sub H. Listo. ¿Cuánto sería? 2,41 por, abro paréntesis, división 7,75 entre 1000 elevado a 2 dividido entre 7,5. 0,66. Ese es el factor KH que debo usar. ¿No? Calculemos los otros más, pues. Para carga de viento. ¿Qué hora es? Vamos a verlo ahorita. Ya estamos por terminar, así que no se preocupe. Nos faltaría calcular los otros factores, ¿no? B, por ejemplo. Cálculo de KZT. Bueno, en este caso no se tienen datos del terreno. Por tal razón, le ponemos KZT igual a 1. Datos del terreno desconocidos. ¿Ok? Por esa razón. El K sub E. El cálculo de K sub E depende de la zona donde yo esté, ¿no? Para eso necesito el ZE que le vamos a poner 2800 metros sobre el nivel del mar. Por tal razón, el K sub E es igual a E elevado a menos 0,000119 ZE, ¿no? Eso está dado en estas tablitas de acá, ¿no? 0,000119 ZE. Calculamos esto de aquí y nos da E elevado a menos 0,000119 por 2800. Así. De ahí se puede sacar el factor K sub E que, bueno, nosotros decidimos si ponemos 1 o el factor que nos salga, ¿no? Decidimos eso nosotros. Vamos a poner eso entonces. E elevado a menos 0,000119 por 2800. 0,72. Podemos poner esto o KE igual a 1. Es decir, le bajaría un 28% a mi carga de viento. Si es que en algún caso tomo el K sub E igual a 0,72. Por tal razón, preferencialmente yo le pondría KE igual a 1. ¿No? Para que sea un poquito más reportada esta parte. ¿Está bien? Luego, K sub E o K sub D. Aquí estaríamos con D, ¿no? Cálculo de K sub D. Directamente K sub D es 0,85. Porque se trata justamente, puede ser un sistema principal resistente a fuerzas de viento o un componentes y revestimiento. Cualquiera de los dos se puede referir justamente a lo que es este caso, ¿no? Entonces, 0,85. Listo. De esta forma, pues veo y digo, E cálculo de Q sub H a una altura H del techo, ¿no? Primero necesitamos la velocidad del viento. En este caso, nosotros decidimos cuánto ponerle de velocidad de viento. Depende, como les digo, a los mapas que yo tenga en esta parte. Puede ser de esta parte o puede ser de la norma peruana o de su propio país, ¿no?
pero necesito la velocidad de viento. En este caso le pongamos unos 50 metros por segundo, ¿no? ¿Cuánto sería 50 metros por segundo? 180 kilómetros por hora. Es fuertecito, ¿no? En esta parte. Esto equivale a 180 kilómetros por hora. Bien. En base a esto, pues venimos y decimos Q sub h es igual a 0,613 por K sub h, en este caso, K sub zt, K sub e, por la velocidad al cuadrado. Tenemos entonces 0,613 por el KH 0,66 por el KZ que es 1 y el KE que le estamos tomando. En estos casos sí se podría tomar el 0,72. ¿Por qué? Tengo una velocidad de viento de 50 metros por segundo. Es altísima. Aquí sí se podría poner el 0,72 para que no tenga una carga de viento tan desastrosa. Y esto, pues, elevado a o multiplicado por 50 al cuadrado. Todo esto lo voy a dividir entre 1000 para que me dé directamente en kilonewton. De aquí tenemos lo que es la carga antes de que choque a Barlow, ¿no? Tenemos 0,73 kilopascales o kilonewton metro. Esa sería la velocidad o la presión básica del viento antes de chocar a la estructura. Bien, a ver, ¿qué nos dice? No comprendí el fundamento de por qué cambiar el km por kg. Km por kg, ¿cuál es eso? Y el tita por alfa. Bueno, el tita de por alfa es prácticamente una nomenclatura. Esto es lo mismo. Solo estoy cambiando la nomenclatura, Carlos. Y el km por kg. ¿Dónde tenemos km y kg? No tenemos km ni kg. En ningún lado tenemos km ni kg. KH, el error. Ok. El KZ es para diferentes alturas. ¿Ok? Es para diferentes alturas. El KH es para una altura específica. Y en el caso de naves industriales o cubiertas, el KH es a la altura media del techo. Entonces, necesito obligatoriamente yo calcular esa altura, ¿no? Que es justamente esto está a 6 metros y esto está a 9,5 metros. Ahí, ¿no? De esta forma. Lo que yo necesito es esta alturita. Al medio. Esta altura en general sería h, ¿no? Porque yo ya tengo una distancia. Por eso es Carlos. ¿Está bien? Entonces, más que todo se está cambiando en esta parte algunas cosas para la nomenclatura que nos va a servir más adelante. En este caso, adelante lo he tomado como la fórmula 0,72. En un principio porque, bueno, depende mucho. Si la velocidad del viento no es muy grande, pues puedes tomarlo como uno para salvaguardarte. Pero si ya es bastante alta, como en este caso es altita, donde está 50 metros por segundo, entonces podría tomarlo como 0,72 tranquilamente, ¿no? Podría tomarlo así. Eso es un huracán categoría 2 con esa velocidad. Creo que es demasiado para la zona en la que se da ese tipo de fenómenos. ¿Tú crees? Normalmente deberías diseñar con ese tipo de velocidades. ¿Por qué?
porque es bastante, las cubiertas normalmente fallan por viento, porque no se considera mucho, ¿ok? Si nosotros consideramos nuestra carga de granizo en este caso, la de nieve, no es mucho, no le va a afectar mucho, ¿verdad? Pero para que sea un poquito más interesante el, el ejercicio, pues hagamos con una velocidad de 50 metros por segundo, ¿no? 1,39, no, no da 1,39, da justamente 0,72. Si tú lo calculas de esta manera, sale 0,72. ¿Ok? Bien, entonces, ahí podríamos quedar el día de hoy. Sí, es... ¿Dónde está? Sí, es un 9. No es un... No es una G, es un 9. Yo la G la pongo así. Es un 9. Sí, se va a diseñar por sismo. Se va a diseñar por sismo. ¿Ok? Entonces, estamos ya a la mitad justamente de el procedimiento, ¿no? Hemos visto que es un poquito más largo. Sí, es más largo, pero es un poco más preciso, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos justamente todo este cálculo que vemos que está ya las cargas en 4 páginas. No es mucho tampoco, ¿no? Tal vez lleguemos a unas 7 páginas. ¿Está bien? Bueno, señores, quedamos aquí el día de hoy. Mañana continuamos justamente con la carga de viento y ya vamos a adentrarnos a lo que es la carga de, que nos falta en esta parte, la carga de sismo, ¿no? En esta parte, la acción sísmica. ¿Está bien? Vamos a eso entonces. Bueno, señores, nos vemos el día de mañana. Que tengan Recording muy buen stopped. Muchas gracias, ingeniero Emil. Bueno, estimados participantes,